Hola, buen día a todos. El siguiente es un video informativo para la maestría de educación impartida por TecMilenio en su modalidad online. La materia cursada es Bases Filosóficas en la Educación. Lo que vamos a ver son conceptos básicos de la vida en una época en específico. Nos vamos a apoyar de dos filósofos del periodo y hablaré acerca de la educación en esa época. Al final les mostraré cómo la conceptualización de la vida se relacionó con la educación generando cambios importantes en la misma. Y bien, para entrar de lleno en el tema, el periodo del que les quiero hablar es del helenismo. El periodo helenístico es aquel que inicia en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno hasta la anexión de Grecia por Roma en el año 146 a.C. Sin embargo, algunos autores indican que el helenismo finaliza hasta el año 30 a.C. con la muerte de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto. Es importante mencionar que la helenización en aquella época comprendía varias regiones, no solo de Grecia y Roma. Alejandro Magno conquistó un vasto y amplio territorio desde Macedonia a través de Grecia hasta Egipto y a través de Persia hasta la India. Uno de los datos más relevantes que encontré en la bibliografía es que el filósofo griego Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, quien inculcó en él el amor o la estima por la cultura y filosofía griegas. Durante las campañas de conquista, Alejandro Magno difundió el pensamiento y la cultura griega a su paso, pues iba helenizando a quienes conquistaba. Y bien, para este periodo quiero hablar de Epicuro y Zenón de Sitio, ambos filósofos griegos con un auge comprendido a los inicios del helenismo. Ambos establecieron escuelas con filosofías distintas, incluso ambos eran corrientes adversarias en aquellos tiempos, y ambas corrientes sucumbieron ante otras poco antes del fin del Imperio Romano. Pero ¿cómo conceptualizaban ambas corrientes las cosas? Para el primer concepto tenemos la vida. En el caso de Epicuro, consideraba que la clave para una vida buena y feliz era mediante un control inteligente de placeres y dolores, más placer y menos dolor, hacía uso de la ataraxia y vínculos de amistad. En el caso de Zenón de Sitio, hablaba de una vitalidad natural biológica. Con base en la idea de los cínicos, enfatizaba la paz del espíritu, conquistada a través de una vida plena de virtud interna. Para el segundo concepto tenemos al ser humano. Epicuro consideraba que el ser humano era el hombre es todo, como un conjunto. Y Zenón de Sitio hablaba que el hombre es parte integrante de una estructura organizada racionalmente en el universo. Para el caso del conocimiento tenemos Epicuro basado en las sensaciones verídicas o canónicas. Zenón, por su parte, hablaba que el conocimiento o todo el conocimiento viene de los sentidos, no de ideas natas. En el caso de la verdad, Epicuro decía que era la ciencia que trae la felicidad y el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Zenón de Sitio hablaba que la verdad era la imagen en un estado inmóvil, catalepsia. La catalepsia es un estado como entre estar muerto, pero de forma o estando consciente. Para el caso de su filosofía, ambos dividían su filosofía en tres partes. En el caso de Epicuro, consideraba que la física estudia la naturaleza, la canónica estudia los criterios que lleva a diferenciar lo verdadero de lo falso, y la ética, a la cual se dirige todo y a la que están subordinadas las dos primeras. Para el caso de Zenón, de igual su filosofía dividida en tres partes, estas las veía desde un sentido de virtudes. La física como la virtud de saber cómo actuar conforme a la naturaleza. La lógica, la virtud de saber a cuáles representaciones sí o no asentir. Y la ética en una ética racionalista o intelectual. También en el caso de Epicuro hacían análisis del alma o deseos naturales y vacíos. Y en el caso de Zenón, el universo en su conjunto y el conocimiento sobre él. También hacía planteamientos de una sociedad estoica ideal con principios de igualdad. Ahora, ¿cómo era la educación en esos tiempos? Recordemos que Alejandro Magno quería transmitir todo lo de la cultura y filosofía griega a el modelo romano. Para ello quiero hablar de los dos modelos, tanto de Grecia como de Roma. En el primer caso, con el rol del maestro, en el modelo griego teníamos poetas, sofistas, filósofos, oradores, comediógrafos, etc. Teníamos más variedad de personas totalmente preparadas para poder dar clases. En el caso de un modelo romano, los tutores eran únicamente privados de familias acomodadas y el oficio, no, perdón, la profesión no se veía como tal como una profesión, sino como un oficio. En el caso del rol del alumno, en Grecia la educación era a la mayoría de la población, desde niños hasta jóvenes,
Y en el caso del modelo romano, la educación no era obligatoria para toda la comunidad o para toda la sociedad y los ingresos eran por matriculación. También la educación era dirigida a una cierta élite o a una cierta clase de gente que podía pagar por la educación en ese entonces. Ahora, ¿qué contenidos tenían cada una? Para el caso del modelo griego, tenían una amplia y una vasta gama de contenidos. Estaba desde la geografía, matemática, gramática, música, oratoria, gimnasio, servicio militar, etc. En el caso del modelo romano, los cursos o temas impartidos eran de forma individual y el acceso a los contenidos era limitado. Por lo general había memorización de poesías, tratados gramaticales, palabras inextricables y también se educaba lo que era letras, alfabeto, aritmética, pero muy arcaica porque se hacía con ábaco o con los dedos incluso, y música, algo de música. Ahora, ¿para qué era la finalidad de la educación en ese entonces? En el sistema griego, la educación o la finalidad de la educación era para evolucionar el pensamiento metafísico científico, para que el individuo se entregara al colectivo como un miembro del Estado. Las necesidades eran de la comunidad, no eran necesidades individuales. Caso contrario del modelo romano, donde la educación era para emprender una carrera política o administrar bien los bienes familiares. Y por último, ¿cómo cambió la educación de acuerdo a la influencia o de acuerdo a, sí, bajo la influencia de un modelo griego en Roma durante todo el periodo helenístico? Yo se los voy a contar de una manera muy breve y muy rápida. Sin embargo, consideremos que en todo este periodo se llevó todo lo que fue la adaptación y todo lo de los cambios de todo el sistema o todo el modelo educativo, aunque no se llamaba así, pero realmente llevó mucho tiempo realizar este tipo de cambios o al menos realizar adaptaciones en un modelo o en otro para que pudieran continuar con la educación o continuar o mejorar el sistema educativo en ambos casos. Y bien, en el primer caso, para el rol del maestro, tenemos que tanto en Grecia como en Roma seguía haciendo la educación directa por medio de un maestro y un orador o un educando, una persona o un grupo pequeño de personas. También al principio se propiciaba la amistad o la frugabilidad, las reflexiones empezaban a ser en común. Aunque ya existía mucho en Grecia, en Roma apenas estaba implementando toda esta situación. En el caso de los alumnos, Grecia ya tenía estipulado para que todas las personas, independientemente de la edad, género, condición social, origen, edad, etc., tenían derecho a la educación. Los filósofos incluso empezaron con la educación a niños y niñas, empezaron dando lecciones en público en un pórtico o estoa a gente de clase social más baja. Esto llegó a Roma y empezó a desarrollar la inclusión de la educación pública. Incluso aceptaban niños y niñas de 7 años. Solamente que las niñas por lo general no terminaban sus estudios o no completaban sus estudios como algunos varones jóvenes, porque las niñas por lo general a edad muy temprana ya contraían matrimonio y como tal se dedicaban a otras actividades, ya no se dedicaban como tal a la educación. En cuanto a los contenidos, en el modelo griego seguían impartiendo lo que era arte, música, poesía, retórica, historia de la filosofía, la cultura, la ética, filosofía moral. Base en la moral de los filósofos cínicos, ponía énfasis en el bien racional a través de una vida virtuosa, acorde a la naturaleza. Y cuando llegó a Roma, se tuvo que adaptar parte de la filosofía a temas políticos como derecho romano, política, astronomía, geografía y literatura. Las finalidades eran un poquito similares. En Grecia se tenía la finalidad de la educación era para tener o obtener un rol en la comunidad y el Estado. De acuerdo a los filósofos, los filósofos impartían la educación para encontrar un camino a la felicidad y su intensa relación práctica con la vida misma. Eh, En el caso de Roma, la finalidad de la educación era para puestos políticos y de Estado. Como ya les comentaba, como las mujeres tomaban o contraían matrimonio a muy temprana edad, las mujeres nobles por lo general ocupaban o se ocupaban de la familia únicamente. Y pues nada, hasta aquí como tal el video. Les agradezco mucho por ver este video. En el link les dejo, abajo de la descripción del video les dejo las fuentes bibliográficas en las cuales basé toda mi investigación. Y nada, espero que les haya gustado. Mi nombre es Miguel Medina y espero tengan un excelente día. Hasta luego. Bye.